nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el séptimo domingo después de Pentecostés y tenemos en palabras de nuestro Señor, a través del Evangelio de hoy, que nos advierte de los malos profetas. Advertencia que hay que tener muy en consideración y en cuenta hoy en día, siempre, pero más aún hoy en día, por la envergadura que ello tiene y la planificación de esta advertencia que nos hace nuestro Señor. Comúnmente, incluso hasta el mismo Padre Castellani, a veces enfoca, refiriéndose a los malos profetas, a los herejes, a los cismáticos, y está bien, pero no es propiamente el hereje, el cismático, el falso profeta. No son tantos los enemigos externos de la Iglesia, o que bien internos han salido de la Iglesia, como por ejemplo Lutero, sino más bien de los intrínsecos, de los que permanecen en la Iglesia. Porque el daño es mucho mayor. El hereje que sale de la Iglesia, el cismático, una vez que queda separado fuera, deja propiamente de ser un falso profeta, porque está claro quién es un enemigo fuera de la Iglesia, y hay todas las barreras necesarias para oponerse. El problema sería antes de que salga, antes que se descubra, antes que se clarifique. Pero lo importante son los enemigos internos. El verdadero pseudoprofeta, que tiene autoridad, que tiene poder, prestigio, credibilidad, si no, no sería un falso profeta. Cuando mucho un loquito más. Pero el verdadero falso profeta, y parece contradictorio, verdadero falso profeta, es aquel que tiene injerencia moral, espiritual, sobre el rebaño, porque el profeta es todo aquel encargado de la religión en el Antiguo Testamento, como lo hace ver el Padre Castellani, y Santo Tomás, que nos dicen que son los prelados, los doctores, y falso profeta es un mal prelado, un mal doctor de la Iglesia. Y ese es el peligro, porque su característica es la de piel de oveja, religiosidad, piedad, pero en su corazón es un lobo rapaz, conculca la verdad, la falsifica, y de ahí el peligro, porque tiene todo el embalaje, el ropaje, la apariencia de la verdad y de la autoridad y de la legitimidad. Y por eso es falso profeta, porque va a predicar, pero adulterando, corrompiendo, falsificando la verdad y el dogma. Por eso entonces no son solamente aquellos
que han salido y ya están detectados, sino los que quedan adentro y siguen ostentando el título que tienen de ser predicadores de la verdad. Por eso nos dice nuestro Señor que no todo el que dice Señor, Señor, porque estos falsos profetas son aparentemente religiosos, piadosos, buenos, humanitarios, pero adulteran, falsifican, tienen credibilidad, honorabilidad, injerencia, parecen legítimos, pero no son legítimos pastores en la verdad. Y ahí el problema. Y de ahí su gran peligro. Y este profetismo falso dentro de la iglesia tiene su culmen y su gran jefe, si podemos decir así, el pseudoprofeta por antonomasia, el anticristo religioso pseudoprofeta. No lo olvidemos. Y aquí entonces estamos en consonancia con todo lo que tiene y atañe a eso, a ese misterio de iniquidad, de ese gran misterio de la iniquidad, de las tinieblas de Satanás, dentro de la iglesia, que copan incluso a Roma, como lo dice la Salet. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Ahí está el culmen, la apoteosis de ese falso profetismo y ese misterio de iniquidad, que es uno de los 5 grandes misterios de los que nos habla San Pablo y que el Monseñor Straubinger tipifica, cristaliza. Ese gran misterio de sapiencia, de la sabiduría divina, del amor de Dios, y su antítesis, el misterio de iniquidad. Y a su vez el otro gran misterio de la iglesia, Mysterium Ecclesiae, de la iglesia tal como la conocemos, y de su plenificación ya como un solo rebaño bajo un solo pastor, que solamente se puede dar en el milenio, aunque está incoada en este tiempo, pero su plenificación es en el milenio. Y los otros 2 misterios, el misterio de la resurrección y de la vida, y toda la cuestión también apocalíptico, milenarista, primera resurrección, segunda resurrección, y todo lo que ya sabemos, o medio sabemos, pero que yo no he dejado de decir y de predicar y de machacar. Y el último misterio, la salvación de Israel, la conversión del pueblo elegido, la pupila de los ojos de Dios, el pueblo elegido. Y eso tendrá lugar en y durante el milenio, no antes. Y forma parte del misterio de la iglesia como Israel perverso, corrompido, pervertido, prostituido y desechado, réprobo, se reintegra dentro de la iglesia, el verdadero Israel espiritual. Y eso solamente puede ser en el milenio, no antes, porque antes formarán parte del misterio de iniquidad, y son los que auparán al anticristo en su doble versión, política y religiosa,
Y más terrible la religiosa que la política, porque el político mata el cuerpo, el religioso mata el alma. Pero como nuestra mentalidad es más política que religiosa, pues lo vemos a la inversa, y no es así. Eso es lo que quiso dejar muy claro el padre Manuel Lacunza. Entonces vemos cómo el pseudoprofetismo se cristaliza en el gran pseudoprofeta, y tiene que ser un prelado, un falso doctor. ¿Y quién es el prelado máximo y el doctor máximo en la iglesia? El Papa, su santidad. De ahí que la judeo-masonería siempre quiso copar ese cargo o ese puesto, siempre, y lo ha logrado, pero no nos queremos dar cuenta, y de ahí vaciar a la iglesia, corromper a la iglesia, judaizar a la iglesia, volverla deicida, matando a la verdad, conculcando el dogma. Y como advierte muy bien el padre Castellani, ya no se trata de negar uno u otro o tal o cual dogma. Se trata es de vaciar todo el sentido dogmático de los dogmas. Aunque esto del sentido dogmático me lo invento yo. Pero para que nos entendamos, es vaciar el dogma en toda su expresión sobrenatural, y sin contradecirlo, cambiarle el significado, el contenido. Es como sacarle a un huevo lo que tiene dentro y dejar la cáscara vacía. Y como dice un proverbio, no se destruye lo que no se sustituye, lo que no se cambia o se modifica. Y ahí está entonces el vaciamiento del dogma. Y del dogma de la fe, como lo dice en Fátima. Es desconceptualizar el dogmatismo de la fe y de la religión y de la Iglesia católica, y que se sigan creyendo los dogmas pero con otro contenido. ¿Y cuál va a ser el contenido? El contenido del hombre que se hace Dios. Es la inversa, no del Dios que se hace hombre, sino del hombre que se hace Dios. ¿Y qué es Cristo? El paradigma, el ejemplo, el hermanito mayor de lo que es la divinidad intrínseca a la naturaleza humana por creación, como lo dice en Redemptor Hominis el hoy San Juan Pablo II, que de San tiene lo que yo tengo de marciano. Así de claro. Es el gnosticismo puro y duro. Pero la gente no tiene capacidad para discernir esto, y el clero, que se la debiera de dar, tampoco la tiene. Entonces, así andamos. Entonces es el completo vaciamiento de los dogmas, sin negarlo ninguno expresamente, pero cambiando su contenido. Y por eso el padre Castellani habla de mitologizar la religión, volver un mito la iglesia, volver un mito los dogmas, dogmáticamente, porque los mitos también son dogmatizantes en su error. Y vayan y usted toquen un punto mitológico a ver cómo se le levanta la comunidad europea o lo que fuera.
deja de ser políticamente correcto. ¿Quién va contra el dogma mitológico, el mito de la democracia y de la soberanía del pueblo? A ver, por nombrar uno, y podríamos nombrar muchos más, y derivados de este, el mito de la evolución, el mito de la libertad, religiosa, el mito de la personalidad humana, endiosada. Por eso estamos más que en un ateísmo, estamos verdaderamente ante un antropoteísmo. Es el endiosamiento divino del hombre. Y eso vinculado por la democracia, como lo hizo ver muy bien Gómez Dávila, Nicolás Gómez Dávila. La democracia es la religión antropoteísta. Mejor definición no se puede dar. Y el que la encuentre que me la diga. Pero con esta basta y suficiente para abrir los ojos, si se quieren abrir, porque la gente estamos idiotizados. Y parecemos normales, como si no pasara nada. Y no nos damos cuenta. Entonces, vemos cómo este misterio de iniquidad, llevado a su paroxismo con el gran pseudoprofeta, que puede ser una sucesión de antipapas, como para mí lo son, desde Vaticano II. Y contra eso no hay nada que hacer. Desde que Pablo VI proclamó Urbi y et Orbi en la conclusión del Concilio Vaticano II, la religión del hombre, y nadie dijo nada en su momento, porque no se dio cuenta, ni Monseñor Lefebvre, ni Gerard de Laurier, ni Monseñor de Castromayer, ni nadie se dio cuenta. Ni yo, ni existía, por decirlo así. Pero ahora hay que darse cuenta, porque para eso se tiene inteligencia histórica y teología de la historia. Nacemos llorando y como bobitos e ignorantes, pero yo no puedo seguir así hasta los 20 años, y menos a los 40 o los 50, como un bebé ignorante y llorón. Hay que cultivarse en el patrimonio de la humanidad que está en la verdad de la civilización católica, y eso ha sido destruido, así de claro. Y lo que sostenía eso, que era la Iglesia. Y por eso dijo San Pío X, hasta que la Iglesia deje de mantener el imperio de la verdad, es cuando retornará nuestro Señor, previa la venida del anticristo. Y aquí aclarando en su doble versión. Entonces, mis estimados hermanos, no me quiero alargar, que esto nos sirva para que nos demos cuenta. ¿Y quiénes son entonces hoy? Porque hay que ver las cosas en presente, no solamente en pasado o en futuro, sino en el presente. Pues todo el clero posconciliar es pseudoprofeta, falso profeta,
malos pastores, aunque pueda haber muy buenos, individualmente hablando, pero eclesiásticamente, teológicamente están en el error, enseñan en el error, no enseñan la verdad. Y cuando enseñan una verdad, va mezclada, que es peor. Y encima con apariencia de piedad, de legitimidad, de sacerdocio. Entonces, ¿qué queda? Los Quijotes, que mantienen por ahí la misa verdadera y el verdadero sacerdocio. Y los obispos que queden, que ya no se sabe quién es quién. Porque cada vez se va desmadrando esto y tiene que ser así. ¿Para qué quieren obispos? Para tener sacerdotes. ¿Y para qué quieren sacerdotes si son unos imbéciles? Y a los pocos que hay, que dicen las cosas, ahí con pinzas. Entonces, ¿qué quieren? ¡Friéguense! Quieren sacerdotes para que les dé como la maquinita los sacramentos. Eso no vale de nada. Si yo no comulgo con verdadero espíritu sobrenatural de fe, si no voy a la misa con verdadero espíritu sobrenatural de fe, o como si yo quiero que no haya ladrones, no para que no haya el robo condenado por la ley de Dios, sino para que haya convivencia social, como lo hace ver Monseñor Straubinger. Mi catolicismo no está ahí expreso. No quiero que se robe, no que se mate por convivencia social, o como quería Napoleón, la Iglesia, como un factor de equilibrio y de mantenimiento del pueblo, que no se salvajice y fuese gobernable, o como Bolívar también al final, que para eso querían la religión. En su aspecto puramente social, la Iglesia Cruz Roja. No se trata de eso, se trata para hacer la voluntad de Dios. Entonces no todo el que dice Señor, Señor es de Dios. Y por eso el clero de hoy, en toda su envergadura, desde el hecho que esté afiliado, incardinado y reconocido por los estamentos de la jerarquía de la Iglesia posconciliar, es un clero que es falsos pastores, falsos profetas, y encima a ver si detentan el sacramento del orden. Porque hasta eso se han cargado. Entonces, más apocalíptico no puede ser. Y tiene que ser así. A ver si eso nos constriñe a pedir que Jesús venga. Porque si no se lo pide, no va a venir. Por eso San Juan termina: ven, Señor Jesús. Entonces espero que esto nos dé esa clara o medio clara visión para que sepamos resguardarnos de los falsos profetas, que son casi todos, menos los Quijotes de la tradición, y dentro de esos los que no están medio locos. Porque hay que decirlo, el curita tradicionalista que se crea que él es el santificador, que él es el cura,
que mangonea todo, está fallando. Él es un miserable ministro que tiene que tener cuidado con no manipular la palabra de Dios. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo así se reduce la iglesia a un pequeño rebaño. Y cada vez más pequeño, pero que se debe de acrisolar en el sufrimiento y el llanto. Y así purificarse en la fe. Y no andar con una fe destartalada, como anda hoy la humanidad. Pues bien, que estas cosas nos ayuden a perseverar y a vernos obligados a corresponder a la gracia de Dios, porque esto también requiere la gracia de Dios, para verlo claro y obrar en consecuencia. Y si no veo claro, me abstengo, hasta que no tenga la claridad mínima para poder actuar. Que la Santísima Virgen María nos ayude a comprender estas cosas y que así entonces nos asemejemos a ella al pie de la cruz, porque esto es una segunda crucifixión de Cristo, no ya en su cuerpo físico, sino en su cuerpo místico, la Santa Madre Iglesia. Y que así no podamos entonces redimirnos y ayudar a salvar a los demás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se enreden por su culpa. Credo in unum Deum, Padre omnipotente, Creator dei cieli e terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et des Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum vero de Deum vero, genitum novatum, consubstantiale Patris, perque omnia facta sunt, qui proter nos homines, et proter nostram salutem, descendi del cieli, et incarnatus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifix miseria pro nobis, sub Pontio Pilatus, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit caelum, sed ad exteram Patris, et in Deum venturus est gloria, judicare vivos et mortuos, cujus regni non erit finis, et Spiritus Sanctum Dominus, et vivificantem, qui es Patre Filio que procedit, qui cum Patre
Santa Católica, et Apostolica Ecclesia, confiteorum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam in tui seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Sicut in holocaustis alietim, aurorum et sicut in ilibus honorum tuum, sit fiat sacrificium nostrum, in conspecto tuo et pacetivis Deum, es confus, convertimus in terram. Orate fratres. Omnipotens. Secula seculorum.